Muy buenos días. Les saludo en el nombre bendito del Señor Jesucristo, Arturo Farela Gutiérrez. Estamos haciendo esta transmisión en vivo de parte de nuestra amada Iglesia Príncipe de Paz, aquí en la alcaldía de Iztapalapa. La razón es porque las autoridades de la Ciudad de México todavía mantienen el semáforo epidemiológico en rojo y no está permitido aquí en la Ciudad de México la apertura de los templos. Pero aprovechamos para que en esta linda mañana podamos vía internet compartirles la preciosa palabra de Dios, no solamente a nuestra amada Iglesia Príncipe de Paz, aquí en la alcaldía de Iztapalapa, sino a toda persona que nos ve, que nos escucha, que tiene hambre de la palabra de Dios. La Biblia dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es por eso que en esta linda mañana usted abra su corazón y escuche la preciosa palabra de Dios que estaremos ministrando en esta hora, que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 12, versículo número 1 al 5. Si usted es hija de Dios, hijo de Dios, abra su Biblia. Usted conoce la Santa Biblia y sabe la bendición que es tener la Biblia en las manos, en la mente y en el corazón. Si usted es una persona inconversa, pues le invito a que escuche la palabra de Dios, y si tiene interés en tener una Biblia, con mucho gusto le podemos obsequiar una Biblia. Escríbanos y háganos llegar todos los datos a donde le podamos hacer llegar la bendita palabra de Dios. Repito el pasaje devocional. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 12, versículo 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndoles tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Versículo número 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto a 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Versículo 7 del capítulo 12 del libro de los Hechos. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Versículo 8, Hechos capítulo 12. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Continúo con la lectura. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro
que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Este precioso pasaje de la Sagrada Escritura, del capítulo 12 del libro de los Hechos, del versículo número 1 al versículo número 11, nos habla cómo la iglesia del Señor Jesucristo hace como 2000 años estaba en una crisis muy severa. ¿Y por qué comparto este pasaje que el Espíritu Santo me dio para ministrarlo a usted, que me ve y que me escucha? Abra su corazón y reciba la palabra de Dios. Porque la crisis en que vivía la iglesia de Jesucristo hace como 2000 años no tiene nada que ver con la crisis que estamos viviendo, que es muy severa y que van más de 120,000 muertos en México y más de 1.400.000 personas que están infectados de COVID-19. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la crisis en que vivía la iglesia hace como 2000 años, cuando el rey Herodes empezó a asesinar a un discípulo muy amado de Jesús, hermano de Juan, llamado Jacobo. En este momento en México no existe una persecución religiosa o espiritual por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es lo que podría equivalerse como a la máxima autoridad que había en aquel tiempo en Jerusalén. No hay ninguna comparación. En México vivimos con plenas libertades y garantías individuales consagradas en nuestra Carta Magna, de tal manera que existe plena libertad religiosa. Esto está escrito en el artículo 24 constitucional, que dice: todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade. Puede celebrar estas actividades dentro o fuera del templo. Fuera del templo se llaman cultos con carácter extraordinario. Dentro del templo se denomina culto con carácter ordinario. Así es que la magnitud de la crisis que había para la iglesia cristiana hace como 2000 años era mucho más fuerte que la que estamos viviendo en este momento. No solamente tenemos la libertad religiosa por parte del Poder Ejecutivo Federal o en los 32 entidades federativas o en los municipios, en los más de 2000 municipios que hay en el país, sino que además no existe la persecución religiosa que había en aquel tiempo. Así es que sí estamos en una crisis severa por el desempleo. Estamos en una crisis severa en México por la cantidad de empresas que están quebrando, que son miles de empresas en nuestro país. Pero eso es a consecuencias del COVID-19, este virus que ha venido a trastornar no solamente a México, sino al mundo entero. Pero vayamos a lo que dice la palabra de Dios. Dice que después de que Herodes mató a espada a Jacobo, también quiso hacer lo mismo con el apóstol Pedro. Y de una manera especial dice que le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. Esto es, para vigilar a un discípulo de Jesucristo llamado Pedro,
requirió de 16 militares, porque ya en el pasado había habido una liberación sobrenatural de parte del Señor Jesucristo de la prisión en donde estaban los apóstoles. Y ahora, aunque no lo entendía el rey Herodes, en los milagros que Jesucristo sigue haciendo, porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él hace milagros y prodigios. Así es que encontramos cómo Pedro estaba custodiado por 16 militares. La tercera enseñanza es en relación a que todos los obstáculos que el enemigo pone, Satanás, a través de Herodes, Antipas, para perjudicar a las hijas y a los hijos de Dios, no son suficientes. Dios envió a un ángel para librar al apóstol Pedro. Dice la Sagrada Escritura: he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. La Biblia nos habla de la teología angelical. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia nos enseña, nos revela de la existencia de ángeles que no solamente adoran a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que además están al servicio de Dios, como en este caso Dios envió a un ángel para libertar al apóstol Pedro. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. No solamente Dios envió el ángel para libertar a Pedro, que las cadenas se le cayeran, sino también para mostrarle el camino de la libertad. Continúo con la lectura de la Sagrada Escritura, versículo número 9 del capítulo 12 del libro de los Hechos. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Todo era tan sobrenatural y a la vez parecía increíble que el apóstol Pedro creía que estaba soñando. No alcanzaba a discernir que era algo sobrenatural en el mundo natural. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él sigue haciendo milagros, sigue haciendo prodigios. Yo tuve una experiencia hace algún tiempo. Venía yo de la ciudad de Puebla y llegando aquí a la Ciudad de México, ahí por donde está la calzada Ignacio Zaragoza, donde empieza, ahí estaba antes la cárcel de mujeres, y subía uno un puente muy pequeño, no gigantesco como el que está ahora, y recuerdo que se me acabó la gasolina y me di cuenta exactamente al llegar a ese pequeñísimo puente. Al pisar el acelerador, me di cuenta que se iba al fondo y que ya no bombeaba gasolina. Entonces lo que hice fue providencialmente alcanzar a subir la lomita y orillarme. En ese tiempo ahí había muchas casas del Infonavit en esa área, que hoy se ha llenado de miles y miles de lugares de residencia. Y recuerdo que al bajar y levantarle el cofre a mi auto, pero así como si se abriera una boca de un gigantesco dragón, estaba envuelto en llama. No solamente el carburador, que muchas veces, especialmente las combis, se prenden porque se chorrea la gasolina
y como está el carburador ahí en el centro del motor, pues nada más se prende el carburador y los cables de las bujías. Pero aquí no era así, sino que como se chispó el cable de la manguera que bombeaba gasolina, entonces seguía aventando gasolina, pero como un ventilador sobre todo el auto. Imagínense nada más, todo el auto bañado en gasolina de la parte de enfrente, de tal manera que las mismas llantas estaban bañadas de gasolina y estaban quemándose ya. Lo único que alcancé a hacer cuando vi que dos de los hermanos que me acompañaban, recuerdo que uno de ellos era el hermano Andrés y otro era el hermano Miguel, dos discípulos en el Señor, ellos trataban con sus chamarras de apagar el fuego y vi que era imposible. Con esas llamas tan gigantescas, nada se podía hacer. Se requería de un milagro de Dios. Yo me paré frente al auto, levanté mis manos al cielo y en ese momento que levanté mis manos al cielo, invoqué el nombre de Jesucristo, el único nombre que es sobre todo nombre. En ese momento, cuando yo estaba invocando el nombre de Jesucristo, dándole gracias a Dios, porque Él es el que me había dado ese auto y todos los bienes que poseo y he poseído y he de poseer, porque toda buena dádiva y don perfecto procede de Dios. En ese momento se paró junto a mí un auto y bajó de él un hombre como un astronauta. Es lo único que puedo decir. Vestido de blanco, venía con un casco redondo como los que usan los astronautas. Bajó con un extinguidor y lo vertió sobre el auto. Pero fue todo rapidísimo. No hubo tiempo ni de que le diera las gracias, ni de que viera el rostro, ni nada. Simplemente era un auto blanco y bajó un hombre, ahora sí como se visten los médicos y las enfermeras, con unas túnicas blancas para protegerse del COVID-19, así. Nada más que este venía con un casco transparente como usan los astronautas. Y el auto se apagó y recuerdo que los hermanos me ayudaron a amarrar ahí las mangueras y gracias a Dios pudimos avanzar. Teníamos un culto en la casa de un hermano que se llamaba Isaías, que ya está con el Señor. Pudimos llegar sin ningún problema, pero gracias a Dios que para mí fue un ángel que Dios envió. Yo no le pedí ayuda a ese caballero que se paró junto a mi auto. Yo pedí ayuda a Dios. Si usted pide ayuda a Dios, Él le oye. Y Él dice en la Sagrada Escritura, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor no será avergonzado. ¿Qué es invocar? Que usted clame a Dios con el corazón. Y usted, así como dice la Sagrada Escritura, que la iglesia en aquellos tiempos estaba orando por el apóstol Pedro, dice la Sagrada Escritura que hacía oración sin cesar. De esta misma manera nosotros encontramos como hoy en día, cuando hacemos oración sin cesar, esto es, una oración intensa, no como que oramos, no, una oración intensa es la que toca el corazón de Dios y suceden los milagros. La Biblia dice, postraos bajo la poderosa mano de Dios y Él actuará, porque al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Dice en otra parte la Sagrada Escritura. Esto es, cuando oremos, debemos de orar con intensidad, no de manera superficial, con intensidad, de tal forma
que nuestro espíritu, no nuestra carne, nuestro espíritu tenga comunión con el Espíritu de Dios, y es en ese momento precisamente cuando suceden los milagros, las maravillas, los prodigios, las señales, las sanidades. Créalo usted, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto sucedió. La iglesia estaba orando sin cesar por el apóstol Pedro. Por eso Dios envió un ángel que le dijo a Pedro: levántate, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. La sola presencia de Dios hace que se abran las prisiones. Yo le invito para que en esta linda mañana, si usted no está en una prisión escuchándome, démosle gracias a Dios. Estar en una prisión es una situación muy lamentable. Yo he tenido el privilegio de estar en muchas prisiones. He sido abogado de muchos presos. Tanto en la Ciudad de México, conozco los reclusorios, como en el interior del país. Y es una situación terrible. Lo peor que le puede pasar al ser humano es estar en una prisión o en un hospital, separado de la familia. No puede usted trabajar, no puede usted convivir con su esposa, con sus hijos. Le invito para que reconozca que usted es una persona muy privilegiada, muy bendecida. Y con el corazón, todos los días, agradezcamos a Dios, porque solamente Él es bueno y Él nos bendice cada día. Nuevas son sus misericordias cada mañana, cada tarde, cada noche. Dios derrama su gracia, su bondad sobre todas sus hijas y sobre todos sus hijos. Dios libró de la muerte al apóstol Pedro. ¿Por qué con Jacobo Dios no lo hizo? Dios tiene planes distintos. Dios permitió que Herodes decapitara a Jacobo. Y un historiador de nombre Clemente dice que el militar que decapitó a Jacobo, por ese solo hecho, se convirtió al cristianismo, y en ese momento que confesó a Jesucristo como Salvador y Señor, también lo decapitaron a él. Jesucristo no nos ha prometido que no tendremos aflicciones. Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No tenga miedo al presente, al futuro, al pasado. Reciba a Jesucristo en su corazón como Salvador, como Señor. Él le va a dar la fe. Él le va a dar el valor para que este tiempo de crisis que estamos viviendo, y que va a tardar todavía mucho tiempo,
Es verdad que ya llegaron miles de vacunas para atacar este virus del COVID-19, pero también es verdad que va a pasar muchos meses para que los mexicanos, solamente en este año, hasta el mes de diciembre, imagínense, se calcula que se va a vacunar el 30% de la población total. Esto es, que al paso que vamos, van a tener que pasar 3 años para que todos los mexicanos sean vacunados. Abra su corazón a Jesucristo. Él nos protege de cualquier virus. Él nos protege de cualquier ataque del diablo, de los demonios. Abra su corazón a Jesucristo y deje que la presencia del Espíritu Santo le dé el valor, porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Y también en otra parte, dice la Sagrada Escritura, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta crisis que estamos viviendo en México, producto del COVID-19, que miles de empresas han quebrado. Todavía recuerdo hace 3 días como las organizaciones de restauranteros le rogaban a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum: déjenos abrir o morimos, no aguantamos una semana más. No se les permitió. Continúa el semáforo epidemiológico en rojo. Ya han quebrado miles de restaurantes, miles de empresas. Y hay millones de desempleados. Si por la gracia de Dios usted todavía tiene empleo, dele gracias a Dios. Testifique que Dios es bueno y agradézcale a Dios que le da no solamente el perdón de pecados, la libertad espiritual, la esperanza de la vida eterna, sino que en este tiempo de crisis nos da el empleo para poder sustentar a nuestras familias y no vivir con la desesperación que viven muchos millones de mexicanos que están desempleados y que los planes del gobierno federal no son suficientes para darles empleo de inmediato a todos los millones de mexicanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha instruido para que se generen empleos, y también la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha estado dando apoyo económico y también la condonación de algún impuesto. Pero no es suficiente y no es permanente. La realidad es que en México, como en todo el mundo, el COVID-19 ha metido en una crisis muy severa a todo el mundo. Solo en México ya van más de 130,000 personas que han muerto y más de 1,5 millones de personas infectadas. Si en su familia no está uno de esos 130,000 o ese 1,5 millones de personas infectadas, ¿por qué no darle gracias a Dios? ¿Por qué no darle gracias a Dios porque tenemos trabajo? ¿Por qué no darle gracias a Dios y levantar su nombre y bendecirle y adorarle porque tenemos salud? Pídale a Dios un corazón agradecido en el nombre de Jesucristo. Le invito para que doble sus rodillas y le dé gracias a Dios con todo el corazón
por lo bueno que Él es con cada uno de nosotros. La paz de Dios sea con usted.